Entonces hay una cantidad de inquietudes que hacen necesaria repensarse la descentralización. Es lo mismo la descentralización para los 170 municipios del PD o para los 360 originales del Acuerdo de Paz. Ahí debe operar la misma descentralización que, no sé, en municipios o en grandes ciudades o en zonas conurbadas o en otro tipo de municipios que no tengan todos estos conflictos. Hay muchas preguntas. Se han hecho evaluaciones algunas, pero nunca se ha enfrentado la posibilidad de transformar la organización del Estado. Finalmente la descentralización es eso, y la descentralización trae detrás una cantidad de organización sectorial. Es muy diferente el tema de la descentralización e implica una cantidad de cruces de competencias y de discusiones en el tema ambiental, por ejemplo, a el tema de educación, por ejemplo. Son cosas diferentes, niveles de gobierno diferentes, niveles de autoridad territorial diferentes, etc. Entonces, la misión de descentralización, el gobierno que está terminando se lo coloca como un objetivo, como una meta. Y arranca esta misión de descentralización que tiene 18 meses, ¿sí? Estamos en el cuarto mes, y el principio fundamental de esta misión de descentralización, ¿no?, es que se construya lo que llamamos de abajo para arriba, ¿sí?, desde los territorios hacia la nación, no desde la nación hacia los territorios, sino desde los territorios. Este es el 12º encuentro que hacemos nosotros presencial, más 2 o 3 virtuales, dos virtuales que hemos hecho, ¿cierto? Son 14 encuentros territoriales, digamos, con personas que están en el territorio. Bajo ese principio que les hemos dicho, se considera que las personas expertas en los temas, sí, habrán algunos que lo han estudiado y están por ahí, son investigadores, etcétera, pero la mayor experticia está en los territorios, porque son las personas las que conocen, las que están en los territorios, las que han vivido, sufrido, gozado, aprovechado o no la descentralización. Entonces, esto es una reflexión que se ha concebido desde el principio con una amplia participación territorial y sectorial también, digamos, con sectores específicos que se están trabajando. Ese es el propósito de nuestro encuentro, que miremos cuáles son los retos que desde acá, desde Yopal y en el territorio en el cual ustedes viven, digamos en el piedemonte y en la sabana, llamémoslo así, cuáles son las dificultades que tiene la descentralización, que los afecta y las afecta a ustedes, que muy seguramente es diferente a lo que pasa en el archipiélago de San Andrés, o aquí nomás en Arauca, por su zona fronteriza, que aquí puede haber algo, pero no es tan fuerte como en Arauca, digamos, o es diferente a lo que pasa en el Pacífico. Entonces, eso es lo que queremos recoger un poco, cuáles son esas dificultades y cuáles son las propuestas que ustedes seguramente tienen. Miremos algo de la complejidad de los temas de descentralización y le damos la palabra a Julián, si quieres, después. Aquí, esto es una simple muestra de la complejidad de la que estamos hablando. Aquí lo que encontramos es la distribución departamental, que es un nivel. Si lo queremos complejizar un poquito, entonces aparecen los 1123 municipios. Ese es un segundo nivel. Departamento, municipio, bueno, y hay un tercer nivel que es la nación, ¿no? Está la nación, departamentos, municipios. Miren este cuarto nivel, territorios colectivos de comunidades negras, afrodescendentes, palenqueras y raizales. Pero además hay otro, resguardos indígenas. Todos esos son modelos de gobernanza diferentes. Nación, departamento, municipio, territorios colectivos, que así no sean entidades territoriales, tienen una forma de gobernar y de entender su territorio de manera diferente. Están resguardos indígenas, pero además, entonces, pongámosle un poquito más de sabor al tema, y son las áreas protegidas, por mencionar una, en donde todos esos niveles de gobernanza se cruzan, las corporaciones con municipios, con departamentos, ¿sí? Y sobre eso podríamos complejizarlo aún más.
si le metemos, por ejemplo, licencias de explotación petrolera o de gas o le metemos la asociación de municipios si los hay, o las regiones administrativas y de planeación que las hay, o los distritos, o sea, dense cuenta la complejidad así, como de la boca de jarro, de lo que estamos tratando, ni qué decir de cómo eso se deriva después en temas sectoriales, por ejemplo, como lo hemos dicho, ¿sí? Entonces, esto es un tema de amplísima complejidad, ¿no? Que está, a veces creería uno, muy llena de normatividad que a veces termina siendo muy contradictoria, incomprensible, ¿no? Y a veces inútil, ¿no? Ese es el reto al cual nos enfrentamos, cómo reorganizamos de alguna manera el Estado para que en el territorio funcionen mejor las cosas. Aquí hay detrás preguntas claves. La descentralización es una estrategia. ¿Una estrategia para qué? ¿Qué queremos de la descentralización? Es una pregunta estructural, fuerte. ¿Para qué creemos que nos debe servir la descentralización? A partir de esa experiencia, pues uno lo que se encuentra es que el municipio, más allá de sus características, más allá de sus realidades propias, pues tiene unas normas homogéneas sobre las cuales tiene que adaptarse. Y yo les pongo un ejemplo de Casanare. Casanare, pues uno lo que encuentra es que es un departamento muy fuerte en temas de regalías, y lo vamos a ver con el alcalde. Pero un alcalde, si quiere decir, venga, usted que además de explotar el subsuelo, debe pagar industria y comercio, venga, registres y págueme un impuesto de industria y comercio. Y la norma dice, no, oiga, no puede, pues porque ya le paga la nación vía regalías. Entonces uno dice, ¿hasta dónde hay una autonomía territorial para uno definir, de acuerdo a sus características, pues cuál es su vocación? Pues porque para Bogotá el tema es muy sencillo, para Medellín, Barranquilla y demás, que tienen altas actividades económicas, una alta aglomeración, digamos, diferentes modelos de negocio, pero pues para Casanare, que finalmente es parte de sus gran riqueza está en el subsuelo, pues no hay una posibilidad de ese municipio de decir que adicionalmente esas regalías paguen industria y comercio que tiene un recurso de libre destinación y puedo reorientarlo al que necesite. Entonces, quiero arrancar con esa introducción porque lo que queremos de este taller es precisamente escucharnos desde la academia, desde el servicio público, desde la ciudadanía, desde el rol de servidor público, cuáles son esas frustraciones, ¿sí? Que yo viví en su momento desde Medellín, pero que aquí también pueden tener, y que en últimas es un marco normativo el que nos impide desarrollarlo, ¿sí? Y que pues hoy no se lee porque finalmente son normas homogéneas en territorios supremamente heterogéneos que existen en el país. Casi que cada región puede ser un país aparte. Cuando uno se va para la costa caribe, el diálogo allá es otro cuento, centro-occidente es otro cuento, pues el sur del país es otro cuento, entre otros. Esta visión de descentralización parte de evaluar, bueno, hoy estamos en un estado unitario, ¿cierto? Nos regimos por una lógica igual nacionales. Aquí no estamos buscando fraccionarnos ni cuál Antioquia Federal, ni cuál Caribe región. No, aquí estamos hablando de que esto es un estado unitario, pero que es diferente, que es heterogéneo. Y como es heterogéneo, pues tiene que haber también una descentralización asimétrica, tiene que ser diferenciada, precisamente para que cada territorio pues, pueda tener un poco esa lectura de lo que pasa en su suelo, en sus actividades económicas, a partir de los marcos normativos. ¿Pero por qué? Pues porque cuando hablamos de que es un estado unitario, casi que lo que rige los destinos locales es el Congreso, a través de un principio constitucional que es el principio de reserva de ley. Es decir, un municipio no puede crear tributos solos, no puede asumir competencias solas, sino que tiene que ser una ley la que le diga básicamente para qué está destinado ese municipio, ese departamento. Un poco lo que queremos acá es evaluar cómo estamos después de 30 años en ese modelo de descentralización. Hemos logrado completarlo, no podemos ser tampoco, yo creo que injustos, hay unos avances en el modelo de descentralización, pero sentimos que es mucho más lo que hay por recorrer que lo que hemos avanzado. Y es que hay tres miradas, una fiscal, una administrativa y una política. Y la política vamos a plantear en términos de pros y contras. Unificación de periodos de alcaldes y gobernadores y presidente, ¿sí?
eso es más eficiente, es menos eficiente. Un alcalde llega, y ahorita quisiera escucharte, alcalde, un alcalde llega, le toca casi que adaptarse a lo que pasa con el nuevo presidente, por ejemplo. Tiene ley de garantías que le impide finalmente, pues, posiblemente mucha más agilidad para resolver situaciones, y adicionalmente tiene un sinnúmero de vehículos de control, contralorías, procuradurías, fiscalías, entre todas las vías que existen, ¿cierto? Entonces también se valora un poco el modelo de descentralización política, ¿cierto? Los congresistas hoy, y voy a parodiar un poco al gobernador del Huila, quien es miembro de esta misión, alguien lo decía, el congresista parece que le sirve más incluso a los fines nacionales que locales, no logra llevar ni siquiera esas realidades territoriales para presentar proyectos de ley que permitan avanzar al departamento o al municipio, o al distrito incluso. Entonces, en la descentralización política queremos mirar el tema de pros y contras y queremos escucharlos para que nos digan cuáles son esos retos que encuentran acá en el departamento y en los municipios. Y en la fiscalía administrativa, pues los que son servidores públicos o que han tenido la oportunidad de ser servidores públicos, lo primero que uno hace cuando se sienta en la silla de servidor público es que uno no puede hacer lo que quiera, uno hace lo que la ley le permite hacer. Entonces ya va a mirar qué es lo que la ley le permite hacer, pues la ley va por un lado y el sentido común va por otro. Y esto pasa porque son normas muy anacrónicas, son normas muy viejas, pero adicionalmente están muy dispersas. ¿Hasta qué punto somos capaces de esta misión de concretar marcos normativos para el nivel municipal, departamental y actualizarlos de acuerdo a sus realidades? Por eso les mencionaba que estamos partiendo de un estudio que hubo en 2019 en la OCDE, que habla de cuál es el modelo de Estado que tiene Colombia, y hemos ido avanzando en un tema de descentralización asimétrica, ¿sí? De reconocer esas heterogeneidades territoriales. Y para eso lo que queremos es construir una tipología de entidades territoriales, ¿sí? No hablar de categorías, tal como nos lo enseñó la ley 617 del 2000 en su momento, que era para poner los límites, producto de, digamos, un sinnúmero de actuaciones que generaron mucha deuda en los municipios y departamentos, mucho gasto de funcionamiento en los municipios y departamentos, pero que hoy estamos bajo otras realidades. Realidades que implican que casi que esa relación del ciudadano, del votante incluso, con el Estado es mucho más cercana a los municipios y departamentos y a esa provisión de bienes públicos a los municipios y departamentos que a la nación. La nación no tiene capacidad de reaccionar. Un poco es lo que pasó con la pandemia. 1.103 municipios, 32 departamentos y el Estado un poco rígido para poder reaccionar a eso. Pero lo que se viene próximamente son también retos ambientales y lo hemos estado experimentando no hace nada, digamos, en lo que hemos evidenciado. Temas digamos, de desastres naturales, y quien está finalmente de cara a ese ciudadano es el alcalde, el gobernador y el presidente. Pues obviamente tienes una lógica de planificación, tal como lo trae la ley 489 del 98, ¿sí? La nación planea, los departamentos controlan y los municipios proveen bienes y servicios públicos. Pues eso no ha sido tan aplicable en la práctica, y por eso esta misión lo que busca es identificar qué municipios en realidad, qué departamentos logran cumplir con esos roles y cuáles no. Hoy son más los municipios que tal vez, de acuerdo a esa lógica de categorías, no logran resolver los problemas de los ciudadanos, que los que sí lo logran, y por eso aparece entonces el departamento, para en esa lógica de subsidiariedad poder proveer ese bien público, servicio, o incluso la nación. Pero en realidad el ciudadano frente a los niveles de gobierno pues casi que queda perdido, hay una disolución de esos niveles de gobierno y no hay una provisión de bienes públicos. En la experiencia, las principales problemáticas es, uno, la cantidad de informes que hay de plataformas para decir lo mismo. ¿Sí? Nosotros presentamos desde la oficina más de 200 informes, es decir, que cada 2 días tenemos que estar a promedio enviando un informe a alguna entidad de control o a algo del orden nacional. Entonces, digamos que es la misma información en formato diferente y lo piden en tiempos diferentes. Entonces no hay como esa coherencia, y eso retrasa que uno se dedique más a lo administrativo y no a ejecutar realmente los recursos. Trabaja uno para informar y no informa sobre lo que trabaja. Exacto. Que es diferente. Y otro tema es la restricción que hay o el direccionamiento de las fuentes de financiación. Para nosotros es, digamos, hay esas cargas administrativas y no tenemos cómo suplirlas,
a veces quisiéramos utilizar el recurso que, por ejemplo, el municipio más tiene es el sistema general de regalías, esa fuente. Pero esa fuente no me permite contratar personal para resolver esas cargas administrativas de todos esos informes que hay que hacer y todo lo demás, y para la ejecución de los proyectos. Entonces, las fuentes se podrían usar o ser más abiertas para poder realizar actividades que de pronto no lo tenga, por ejemplo, un municipio grande, pero sí lo tenga el de nosotros, que por ejemplo la fuente de propios ICLD no da para contratar el personal suficiente y resolver todas esas cargas administrativas que tiene. Esa es, digamos, que de las grandes problemáticas que tenemos como municipio y que se ha, digamos, visto ahorita desde que quitaron ¿perdón, cómo? El FUT. No, para nosotros era una compensación de FAEP, que permitía contratación, de pronto lo utilizamos para personal. Y digamos, desde que quitaron esa fuente, ya ha sido muy complicado poder contratar, y si no tenemos proyectos iniciando año, pues no contratar personal y no podemos. Para las regalías. Ajá. O sea, la única fuente de nosotros, digamos, que hay activa es regalías. Sí. Lo que hay de ICLD de propios es muy bajo y no me permite suplir las necesidades de la administración. Entonces, permitir abrir un poquito más esas otras fuentes para poder utilizarlas para otras cosas. Digamos que ese es como de los grandes problemáticas. Y otro tema que mira uno, pues no sé si sea qué tan viable eso es ampliar los tiempos de ejecución de los planes de desarrollo. 4 años en una administración hoy con todo lo que hay que hacer me parece que es muy corto. Creo que hay varias cosas y algunas las han tocado la redondeada municipio de Azul. Pero hay un tema central y es la excesiva centralización de recursos. Eso creo que es claro, es fundamental. Eso es como cuando uno se quiere independizar de la casa, quiere hacer un mar de posibilidades, pero pues igual tiene que someterse a que está viviendo en un techo con sus padres, las reglas son estas, necesita el recurso para la movilidad, etc. Entonces creo que esos esfuerzos de independencia se ven pues francamente limitados, y eso pasa a nivel municipal. La mayoría de nuestros municipios son de categoría sexta y miren pues cómo son sus cuantías presupuestales, tienen que atender más de 22 sectores de inversión, con escasos recursos tienen que atender la vivienda, la salud, la educación, las vías, etcétera, etcétera. Por eso ve uno en presupuestos de manera irrisoria, por ejemplo, para la atención de las vías terciarias, y hay municipios con 20, 30 millones de pesos, pero va uno y mira y tiene más de 50, 60, 100 kilómetros de vías terciarias, demandando sus comunidades la integración precisamente, ni siquiera con la nación, o cómo llegar a Bogotá, sino demandan la integración siquiera con el centro urbano de su propio municipio. Entonces, aquí nuestros alcaldes tienen que peregrinar y dedicarse a caminar Bogotá hasta para la construcción de una cancha móvil, y tienen que someterse a un concurso en las mismas condiciones para la obtención de recursos que ciudades con mayor envergadura, con mayor capacidad administrativa. Miremos lo que son los bancos de proyectos de Medellín, Bucaramanga, Bogotá, y lo que es el banco de proyectos del municipio de Sabana Larga. Mientras un alcalde se va a hacer gestión con un proyecto en un municipio de categoría sexta, fácilmente Bucaramanga radica 15, 20, que como la lotería, pues el mayor número de boletos le puede asegurar estadísticamente una mayor probabilidad, una mayor posibilidad de obtener el éxito. Y fuera de eso, la organización de su propuesta y fuera de eso, la obtención de resultados para lograr las metas de su plan, y por eso la insatisfacción de muchas comunidades que el municipio no le da respuesta a sus necesidades, pues está sujeta al azar, porque el alcalde puede presentar N número de proyectos, pero está sujeto a los evaluadores, al concurso político que se los asigna. Entonces fácilmente un alcalde puede decir, hombre, sí, logré 10 proyectos, la cancha múltiple allí, la escuela de no sé dónde, pero se me quedó la planta de tratamiento de aguas residuales, no pude construir el alcantarillado, no pude mejorar el hospital.
que eran los temas y los problemas estructurales de fondo que esperaba su comunidad, sencillamente porque en el orden central pues no se dio la viabilidad por muchas razones, razones técnicas, razones económicas, razones, muchas de ellas, de tinte político, de acompañamiento político. Eso es una enorme dificultad. Yo creo que se saben bien cuáles son las necesidades en cada municipio. Se necesitan soluciones estructurales de fondo, pues porque no se orienta una política que las atienda. Miren, solo en temas, y ahora me meto con el área ambiental, y entre ellas la de saneamiento. Recorramos sobre el departamento de Casanare, a lo largo y ancho, y miremos cuántos sistemas de tratamiento reales, efectivos, operando, están hoy en ejecución. Pasamos de un sistema de regalías a otro, uno que priorizaba la inversión en agua potable, saneamiento básico, educación, y las condiciones son las mismas. Cambiamos de sistema, hoy es otro el esquema de asignación y distribución de los recursos de regalías, pero ahí están las mismas situaciones. Es que no tenemos uno o dos en los que tengamos una adecuada prestación de servicios públicos de manera efectiva, continua y eficiente. Y ante eso, pues, ¿quién puede lograr competitividad? Si ni siquiera agua potable, un manejo adecuado de sus excretas o de sus residuos sólidos se tiene en el municipio. Entonces es muy complejo. Entonces yo creo que entender la heterogeneidad de lo que es el país y la complejidad de los municipios implica precisamente una mejor asignación de recursos para que se solucionen siquiera en principio la provisión de los servicios públicos, la satisfacción de las necesidades pues, más apremiantes, que son comunes y que son constantes, vías y servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, por solo citar los que yo creo que demandan más nuestras comunidades. Un concepto de región inexistente, por decirlo así. La integración, porque siempre tiene que verse hacia el interior y hacia el centro de la capital, y lo vemos aquí hacia la región de la Orinoquía. Si vemos vínculos comerciales, culturales, familiares, etcétera, por ejemplo, de Bichada, de Arauco, hablamos de lo que es, por ejemplo, nuestra jurisdicción, pues debieran darse más incluso aquí por muchas razones con Casanare, que tiene pues, una mayor envergadura institucional, económica, de prestación de servicios, que con el mismo interior del país. Y miremos cómo son los costos de viaje y de transporte, pero también ajeno a esa intención de integración está la inversión y cómo se focalizan los recursos para integrar precisamente como región precisamente estos departamentos, que creo que por unas connotaciones culturales, socioeconómicas, pues son los que están más llamados de manera natural a tener esa integración, pero no hay una normativa que permita a ciencia cierta desarrollar el concepto de región. Y si vamos a mirar lo que sería su representación, pues menos. Hay una delegación ahí administrativa, pudiera ser, pero no que responda a una vocación popular, a una vocación del servicio y de pertenencia para que sea realmente la representatividad de esa región. Y unas brechas enormes en el tema de ordenamiento territorial. Se les demanda a los municipios con una alta complejidad técnica el que acometamos o suplamos esa brecha en ordenamiento ambiental territorial, en todo su capítulo de la gestión del riesgo, que lo hizo todavía más cuantioso. Se mira muchos con efectos fiscales, pero no realmente de territorio, sociales, económicos y culturales, sino a veces meramente con una intención de carácter fiscal. Entonces, eso lo hace todavía mucho más complejo. Y por eso, a lo largo de nuestra jurisdicción, tenemos planes, sistemas de ordenamiento territorial que tienen un rezago de más de 18 o 20 años. Y no se ve luz para que puedan suplir esa brecha. Nosotros como corporación llevamos una asistencia técnica, pero no tenemos los recursos siquiera suficientes. Esa misma restricción de los recursos económicos lo sentimos, incluso como corporación autónoma. Tenemos 17.3 millones de hectáreas que administrar en términos ambientales. Pero tenemos un presupuesto que no supera los 20.000 millones de pesos. Hacemos una distribución por hectárea. ¿Vía sobre tasa ambiental o qué otro? Tenemos una fuente que es otro gran inconveniente, ya que no se me abre el espacio para tocarlo. Mire, la fuente de recursos de nuestra corporación está las tasas por uso de los recursos naturales, que van orientadas a la gestión precisamente de ese recurso natural, tasa de uso de agua,
tasas retributivas por los vertimientos, las de aprovechamiento forestal. Tenemos el recurso que nos transfieren las entidades municipales, territoriales en cuanto a predial, una participación dentro del predial, que es el único que tenemos para la gestión del suelo, pero que se nos va en la operatividad de la corporación, se nos va en funcionamiento, o sea que la gestión del suelo. Si hacemos el ejercicio, nos sale como de a 50 a 100 pesos por hectárea el recurso disponible para hacer una gestión ambiental. ¿Quién logra hacerlo de manera efectiva? Y tenemos una bondad, que es la transferencia al sector eléctrico, que representa casi el 60-70% del total de nuestro presupuesto. Pero ese recurso está normativamente muy limitado. Nos dice cómo es generado por las industrias hidroeléctricas y termoeléctricas, ese recurso eléctrico debe invertirlo específicamente en el municipio donde está localizada esa planta, esa generadora. Entonces, por eso nuestras inversiones se centran en Agua Azul, en Yopal, en Tauramena, en Monterrey, y no podemos llegar con efectividad a Bichada, a Arauca, a los 10 municipios de Cundinamarca y a los municipios de la provincia del Oriente, que hacen parte del departamento de Boyacá y de nuestra jurisdicción, y por eso pues se aumentan aún las brechas incluso en la gestión ambiental, y eso pasa con la generalidad de los recursos en el país. Puede tenerse un discurso y una vocación de descentralización, pero esa autonomía se ve coartada por precisamente el exceso incluso normativo que limita la operatividad a través de una efectiva asignación de recursos, y en un concurso público donde los más desfavorecidos en términos de capacidad administrativa, de capacidad técnica, de capacidad económica, están en franca desventaja en la competencia pública. Normativas que se apartan de las realidades sociales y culturales de la región. El CISBEN, por ejemplo, el establecimiento de las unidades agrícolas familiares promedio, también. Aquí fácilmente en el CISBEN, pues... ¿Qué pero lo mata? ¿Perdón? Las unidades... No existen, ¿no? Hoy se prestan unos servicios de extensión agropecuaria, pues a través de terceros, con otros instrumentos, que es lo que más demanda, nuestras comunidades, pues no, nuestra capacidad pues, está en el sector agropecuario, no en otro, ahí es donde están nuestras bondades económicas, y es de donde queremos desligarnos de una industria petrolera que ha traído beneficios, pero también tenemos altos impactos a nuestro territorio. Decía, por ejemplo, el CISBEN, miren no solo la encuesta y la aplicación, porque entonces tenemos un territorio muy diverso, muy variado, pero unas normas iguales para todos, que en sentido de justicia ya teórico, poético, pudiera decir uno sí es, pero se aleja mucho de la realidad social y cultural en el territorio. Entonces, precisamente, si aquí alguien se graduó, tiene un grado de educación, bueno, qué sé yo, tiene un televisor en su casa, tiene su piso de cemento, resulta que ya está catalogado en un nivel más alto del CISBEN, y resulta que alguien que de pronto tenga una extensión alta de tierra, que tiene un número de cabezas de ganado ahí pastando, pero que culturalmente sabemos que vive en unos pisos en tierra pisada, con moliche, etcétera, tiene un nivel de CISBEN más bajo, pero tiene una capacidad de ingreso mucho más alta. Y eso, ustedes saben que es un indicador también de asignación de unos recursos, de asistencia, de subsistencia, y hace precisamente. Las políticas de vivienda también son ajenas a las realidades en el territorio. Se demanda a los alcaldes que tengan propiedad, que tengan los títulos, cuando tenemos un gran rezago en la titulación. ¿Qué gestión puede hacer el municipio de Atocolosal en términos de vivienda, por ejemplo? Si la gran mayoría de su territorio pues no tiene las escrituras públicas, no tiene la titulación, no tienen esa titularidad, entonces lo hace complejo. Y si vamos a mirar la asignación de recursos para las viviendas, por eso es que los críticas a los alcaldes, que siempre están dando la vivienda al que ya tiene, y el que nunca ha tenido nada nunca le llega, pues obvio, porque se les está pensando en que el ahorro programado, etcétera. Yo no conozco el primer pobre que ahorra, y que ahorra es porque le sobra algo de sus necesidades básicas, ¿cierto? Igual que ni siquiera tiene para cubrir el total de sus necesidades, pero va a ser capaz de ahorrar para poder estar cubriendo una vivienda.
pero son las políticas a las que los alcaldes tienen que someterse para la presentación y la viabilidad de sus proyectos. Y como eso hay otro tipo de cosas que le parecen a uno pues, irrisorias. La anualidad del presupuesto, pero yo creo que se necesita hasta una reforma constitucional para pensar en cambiarlo. ¿De orgánica? Sí, es ilógico. Lo que lleva a los alcaldes y a todas las administraciones es un proceso de negociación con sus asambleas y con sus consejos, no nos digamos mentiras. Es lo que pasa. ¿Y cuáles proyectos estructurales y de fondo se hacen en un año? Con lo engorroso que se ha vuelto el régimen de contratación estatal. ¿Cuál proceso, cuál vía de pavimentación y demás de una gran extensión se hace en un año? Y menos en periodos como el nuestro, en esta región del país, donde pasamos del intenso verano a un intenso invierno, y donde el mayor número de meses del año estamos en un periodo de invierno, el periodo de verano es de 3 o 4 meses máximo, que es el momento de la construcción y abordar las vías. Y coincide con el término de las vigencias fiscales de un año al siguiente, que lo hace todavía más complejo. Entonces siempre estamos, qué pena que lo diga así, pero pues, yo como no soy político lo puedo decir, termina uno arrodillado negociando con las asambleas y con los consejos las posibilidades y las facultades. ¿Por qué no un sistema como pasa con las regalías incluso? De pensar que un horizonte de planeación más amplio y podamos ejecutar presupuestos bianuales para cada 2 años y uno ir con tranquilidad en el proceso de selección, objetivo, plural, como se demanda, pero tener una tranquilidad en el momento de la ejecución que no nos va a llevar a esas situaciones que en últimas lo que terminan es menguando los presupuestos y las capacidades de inversión de los entes territoriales. Bueno, solo por citar algunas de las situaciones que uno ve en el territorio y en la vida administrativa. Sí. ¿Cuál es el rol? Yo quiero enfocar eso un poco también entre todos los comentarios que son muy apropiados. Pero ¿cuál es el rol hoy de la corporación autónoma en el ordenamiento territorial? ¿Sí? Digamos, para pedagogía también de todos. Y si es alguien que que empuja para que ese ordenamiento se concrete, o si en últimas, te lo digo respetuosamente, se vuelve una barrera para ese ordenamiento. Bueno, nosotros digamos que por competencia, nuestra función, acompañamos los procesos de concertación ambiental, de los contenidos de los planes y de los esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial según aplica. Eso significa que debemos acompañar a los entes territoriales, a los municipios, para que las determinantes ambientales sean plenamente y eficazmente acogidas en sus instrumentos de planeación, en este caso los planes de ordenamiento territorial. Acompañamos y asistimos técnicamente a los municipios, pero les digo, nos distanciamos de ser jueces y partes en el pasado, que creo que fue un error, donde nos vinculamos en la misma estructuración, acompañamos, y eso digamos que no generó muy buenos resultados. Y hoy queremos acompañar a los entes territoriales en el proceso de gestión. Por eso vamos a empezar un proceso de que les definamos su línea base, miremos como un diagnóstico de cómo está su situación en cuanto a ordenamiento, que podamos establecer las características técnicas, las especificaciones, las condiciones de cada uno de los entregables, porque gran parte de los problemas es que a veces el poco recurso que se tiene para en ese sentido se orienta mal, terminan controversias contractuales, terminan estudios técnicos que no tienen la madurez, la suficiencia técnica adecuada y que los hace inaplicables. Pero también un llamado de atención, que también tenemos varios municipios en los que avanzan los procesos de concertación ambiental, pero se quedan en los consejos municipales en las instancias de aprobación de esos documentos. Las razones, bueno, la particularidad en cada uno de los municipios y en esas corporaciones se tendrá la respuesta. Pero básicamente ese es nuestro rol. Como corporación a hoy hemos actualizado las determinantes ambientales, se han venido compartiendo con cada uno de los municipios, un esfuerzo que se adelantara en compañía del Ministerio, y que para el año 2021 hay con PNUD, que nos acompañó también en ese proceso. Digamos que hoy tenemos una actualización de esos determinantes ambientales, lo que le da un horizonte y un suelo, digamos así, un piso mejor a los procesos de ordenamiento en los municipios. Y avanzamos con el programa de biocarbono, que tiene unos recursos internacionales también importantes,
para poder incorporar el cambio climático dentro de las determinantes ambientales, así digamos como un factor que no estaba allí incorporado, pero que todos vemos que precisamente es una realidad a hoy y que está marcando pues, el devenir en temas de preservación, conservación, pero también tiene que marcar el rumbo en términos de desarrollo en el territorio. ¿Ya han implementado algo de pago por derechos ambientales? Claro que sí. Tanto esquemas en bienes y servicios como en incentivos económicos. Ya hemos avanzado en algunos pilotos, especialmente aquí en el municipio de Yopal, hacia el sector del Moro. Nuestras experiencias exitosas, estamos llevando en compañía del Fondo Colombia Sostenible también unos esquemas de pagos por derechos ambientales hacia Arauca, específicamente en el municipio de Tama, pero pues en la proporción y la capacidad de nuestros recursos, que nos parece una muy buena, una excelente alternativa. No desplazamos las comunidades, mostramos que los procesos de conservación tienen bondades también en términos económicos y garantizan sostenibilidad de esa conservación en el tiempo, alejándonos de las ortodoxas reforestaciones y procesos de restauración que de pronto no han prestado la eficacia y la eficiencia adecuada en términos ambientales.